Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a ver cómo realizar estas dos playeras, en las cuales usaremos vinil textil de detalle y vinil textil sublimable, de la marca Color Make, que se le conoce como Sublitech. Ahora sí, vamos con el video. Lo primero que haremos será mandar a imprimir ambos diseños. En lo que se termina de imprimir, les recuerdo que deben dejar secar la hoja por mínimo 20 o 30 minutos, ya que cuando la hoja apenas sale la tinta sigue fresca y si la empezamos a manipular apenas saliendo, corremos el riesgo de manchar nuestro material o nuestro producto. Así que unos 20 o 30 minutos son perfectos para que la tinta se seque completamente. Lo siguiente que haremos será cortar nuestros materiales a la medida correspondiente. En este caso usaremos el vinil textil sublimable, que es el Sublitech, y el vinil textil de detalle, en color blanco. Cuadramos bien, cortamos a la medida requerida para que el plotter no tenga ningún problema al momento de cortar. Ahora procederemos a mandar a cortar nuestro material y para ello ajustaremos el vinil en el tapete de corte. Para hacer este estampado lo que hacemos es mandar a cortar nuestro material aparte y imprimimos el diseño aparte. Y una vez cortado el material, solamente nos tocará encajar la impresión encima del vinil. Y de esa manera es que realizamos la sublimación. Ahora ajustamos muy bien, colocamos cinta térmica para que no se nos mueva al momento de cortar, ya que pues mi tapete está algo desgastado y el pegamento pues ya no es tan funcional. Una vez que ya tengamos el material listo en el tapete, procederemos a cargarlo en el plotter. Para ello, el plotter tiene unas pequeñas guías a un costado, en este caso, en el costado izquierdo, que nos indica en dónde debemos dejar la esquina del tapete de corte para que pues el plotter pueda reconocerlo de mejor manera. Cuando termine de cortar el material, procederemos a verificar si el corte se realizó de manera correcta y para ello, sin sacar el tapete del plotter, levantaremos en una parte del material para verificar si se cortó de manera correcta. De ser así, procedemos a sacar el tapete. Ahora mandaremos a corte el vinil textil de detalle. Para ello usaré retazos de vinil de un proyecto pasado. Lo ajustamos bien, colocamos cinta térmica para que no se nos mueva al momento de cortar y mandamos al plotter a cortar. Lo siguiente que haremos será depilar o retirar el vinil que no usaremos de nuestro vinil sublimable. Recuerden hacerlo con cuidado, ya que este vinil, como es tacto tela, a veces el plotter no alcanza a cortar perfectamente y quedan unos pedacitos de hilitos unidos al material. Por eso hay que hacerlo con cuidado para que el desprendimiento sea de manera correcta y no levantemos o vayamos a romper el material. Así que lo hacemos con mucho cuidado para que nuestro vinil salga perfecto. De igual manera vamos a depilar el vinil textil de detalle. Este material, al ser el delgado, la máquina lo corta perfectamente y al momento de depilar es muy fácil. Así que con este material podemos hacerlo un poco más rápido. Una vez seca nuestra impresión, procederemos a encajar nuestro vinil encima del diseño. Esto que hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que si no lo hacemos bien o no lo encajamos perfectamente, puede quedar bordes blancos que eso puede llegar a dañar la estética de nuestro estampado. Así que este procedimiento lo tenemos que hacer con mucho cuidado. La ventaja de usar este material es que trae un liner transparente atrás y eso nos permite ajustarlo de mejor manera, ya que anteriormente este vinil se le conocía como Sublifabric y en vez de traer un liner de plástico como protector, traía un papel. Así que para hacer este procedimiento teníamos que cortar nuestro diseño prácticamente a la medida, al ras de el diseño, para que podamos encajarlo bien en el material. Así que era más laborioso y a veces no quedaba perfecto. Pero con este material, el Sublitech, ahora lo podemos hacer de manera mucho más fácil y quedan perfectamente sublimados. Una vez ajustado, procederemos a colocarle cinta térmica alrededor del vinil. Esto lo hacemos para que el vinil quede completamente fijo al papel, ya que a veces por un descuido se puede llegar a mover. Y si le ponemos cinta, pues ya queda completamente fijo y no nos preocupamos
de que se nos pueda mover el material. Realizamos el mismo procedimiento para el siguiente estampado. Ajustamos muy bien el material y le colocamos cinta térmica para que no se nos mueva. Como siguiente paso será planchar y sublimar el vinil. Para ello colocaremos ambos diseños en la plancha y los sublimaremos a 180 grados por 60 segundos a una presión media o media alta para que el estampado quede perfecto. Cuando el tiempo de sublimado termine, abrimos la plancha y antes de sacar el material del equipo, debemos levantar un poco el material, esto para verificar si se sublimó correctamente, ya que de no ser así, podemos volver a bajar la plancha y sublimar por unos 20 o 30 segundos más y aplicando un poquito más de presión, ya que a veces cuando no se sublima correctamente o quedan zonas donde no se sublima bien, eso es debido a la presión, ya que para sublimar este material la presión debe ser media o media alta para que el sublimado quede perfecto. Ahora procederemos a retirar el papel del material. Y como pueden ver, el sublimado quedó perfecto, los colores quedaron muy nítidos. Ahora debemos despegar este material del liner protector que trae, ya que pues lo que haremos es colocarlo en la playera. Eso sí, para retirar este vinil del liner hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que el pegamento que trae se adhiere mucho a su liner protector, a pesar de que el pegamento está inactivo, pero se pega muy fácil al protector. Así que hay que hacerlo con mucho cuidado. Y también tener en cuenta de que la parte del pegamento no se debe pegar con alguna otra parte del diseño, ya que si se llegaran a pegar, para despegarlo cuesta un poco de trabajo. Y si no lo hacemos con cuidado, podemos llegar a dañarlo o a romperlo. Así que este proceso es muy lento. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Lo siguiente es ajustar el diseño a la playera. Y para ello lo haremos fuera de la plancha, porque este material, cuando está un poco en contacto con el calor, se tiende a empezar a como a encoger o se empiezan a doblar y su pegamento empieza a activarse, aunque la plancha no le dé directamente, pero si hay mucho calor en la base se empieza a doblar. Por eso es mejor hacerlo fuera de la plancha. En este caso yo lo estoy haciendo de esta manera y lo estoy asegurando con cinta térmica. Prefiero hacerlo de esta manera a que el estampado me salga mal. Por eso centramos bien 4 dedos abajo del cuello y empezamos a pegarle cinta térmica en algunos puntos. Esto con el fin de que quede muy bien sujeto a la playera y no nos dé problema al momento de planchar. Para la siguiente playera haremos los mismos procedimientos. Ajustamos bien, colocamos cinta térmica para que no se nos mueva y procederemos a llevarlo a la plancha. Ahora procederemos a planchar nuestros estampados en la playera. Lo colocamos en la plancha, lo ajustamos muy bien, que no queden arrugas, para que el material se adhiera muy bien. Y lo plancharemos a 180 grados por 15 segundos, a una presión media. Realizaremos lo mismo para la siguiente playera, 180 grados por 15 segundos a una presión media. Ahora colocaremos el vinil textil de detalle para poderlo estampar. Colocaremos una hoja en el estampado del diseño para que no se nos manche nuestra plancha. Ahora sí, colocamos una tela teflón y lo plancharemos por 15 segundos con una temperatura de 180 a una presión media. Pasado el tiempo, abrimos la plancha, retiramos la tela teflón, quitamos el papel y retiramos el liner protector del vinil. Una vez retirado, volveremos a planchar. Esto lo hacemos para que el vinil se adhiera de mejor manera y también que se le dé un acabado brilloso. Así que colocamos un papel para proteger el diseño que tiene colores, colocamos la tela teflón y volvemos a planchar, pero esta vez por 8 segundos. Para la siguiente playera realizaremos los mismos pasos para estampar.
Y este es el resultado final. Si llegaste al final de este video y te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un buen like y actives la campanita. Así me apoyas muchísimo a seguir subiendo nuevo contenido. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video.